verdad, muchísimas gracias a la familia pastoral por este privilegio tan lindo de poder acompañarnos a mañana de hoy. Quiero bendecirles a cada uno, darles muchas gracias por su atención, por estar en esta mañana, en este lugar, porque el estar aquí da muestra de su amor por Dios. Estar un domingo aquí, sacar nuestro tiempo y dedicarlo para entregarlo al Señor es una bendición. Y quiero iniciar haciendo una pequeña oración, que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que hable cada una de nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos, amado Señor. Habla en nuestro corazón, dispón nuestra mente, cada uno de nuestros sentidos para escuchar tu voz. Quitamos toda distracción, todo lo que se quiera oponer a tu palabra, hoy lo reprendemos y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a escuchar y atesorar tu palabra en nuestro corazón y que esta dará un fruto que tendrá efecto sobre nuestra descendencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a apagar un poquito las luces, ustedes ven un poquito oscuro porque vamos a apoyarnos en unas diapositivas que traemos preparadas. Hoy vamos a hablar del compromiso que debemos tener con nuestra familia. La familia es el primer compromiso que Dios nos ha dado a nosotros como personas. Él nos ha ubicado a cada uno en un lugar, en un grupo pequeño que llamamos familia. Y es una bendición poder contar con la familia. Hay muchas personas que no tienen hogar, que no tienen familia, que no pudieron crecer con la provisión de un padre o de una madre. Así que es de bendición poder tener una familia. Y hoy quiero que podamos reflexionar cuál es nuestro compromiso con nuestra familia. ¿Listo? Entonces, este taller se llama Mi familia, mi compromiso. Y vamos a iniciar pensando en los niños que tienen en cada una de sus familias. Si ustedes son papás, van a pensar en sus hijitos, pero si son tíos, si son abuelos, van a pensar en sus sobrinos o van a pensar en sus nietos, van a pensar en esos chiquitos que están en su casa. ¿Y por qué son tan importantes ellos? Porque nosotros vamos a verlos replicados en cada uno de ellos, ¿sí? Con los años, cada uno de nosotros iremos pasando y ellos son los que van a quedar, ¿cierto? A los que vamos a entregarles el legado, que por eso es importante prestemos atención a la niñez. La niñez es crucial y es trascendental y el enemigo lo sabe. Por eso se ha levantado de muchas formas en contra de ellos, para que desde pequeño su pensamiento esté alejado de Dios. Y es nuestra responsabilidad que el amor por Dios permanezca en nuestra familia. Ya nosotros lo amamos, pero un día nos iremos de la tierra y tendrán que haber otros detrás de nosotros que también compartan de Cristo y que también le amen. Entonces van a pensar en esos niños que ustedes tienen en su familia, a ellos que ustedes pueden impactar, esos niños a los que ustedes pueden bendecir, y les van a pensar que ellos en este momento tienen 25, 26, 27 años. Entonces cierren por un momento sus ojitos y piensen en el rostro de ese niño que está en su familia. Imagínenselo ya un hombre, una mujer, ya pueden abrir sus ojos. Y si tienen donde apuntar, van a escribir ustedes cómo ven a esos niños que hacen parte de su familia, ustedes cómo los ven en ese momento de su vida. Siguiente diapositiva, por favor. Van a soñar, ¿sí? Y van a pensar qué hombre quieren ustedes que sea su hijo, qué mujer quieren ustedes que sea su hija. Entonces vamos a poner, yo veo a mi hijo amando a Dios, yo veo a mi hija como profesional, yo veo a mi hijo sirviendo en la casa de Dios, yo veo a mi hija, a mi hijo en un momento difícil tomando la decisión correcta de, por ejemplo, decir la verdad, un hombre fiel, una mujer fiel, en un matrimonio que le agrade a Dios. ¿Cómo pensamos esos hijitos, nuestros hijos, esos niños de nuestra familia? ¿Cómo los soñamos a tiempo? Y van a escribir en una frase cómo usted lo piensa, cómo usted sueña a su hijo. Siguiente, por favor. Para todo proyecto en la vida debe haber una serie de pasos que nos conduzcan a ese proyecto. Cuando yo quiero hacer un viaje, yo tengo que empezar a organizarlo con tiempo, tengo que evaluar mis finanzas, tengo que hacer un presupuesto, tengo que agendarme, ¿cierto? Tengo que empezar a cotizar, decidir qué lugar y doy unos pasos que me acercan al gran día de mi viaje. Para que ese sueño que ustedes tienen
para sus hijos o para los niños que hay en su familia, para que la descendencia de nosotros crezca y se multiplique como nosotros queremos que sea, personas que amen a Dios, también tenemos que dar unos pasos hacia allí. No podemos que hay niños que está mi hijo, mi hija en la casa y simplemente yo le doy de comer y le doy un lugar donde vivir y espero que sea un hombre de bien. No, yo tengo que dar unos pasos para que esos niños, esas niñas de mi familia sean personas que aporten a esta sociedad. Sí, tengo que trabajar arduamente por ello y no pensar que simplemente los años lo traerán, porque cuando somos pasivos en esa área, entonces ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace el enemigo? Él sí se encarga de trabajar. Y cuando viene la adolescencia y viene la juventud, empezamos a recoger esos frutos. Y si no hemos sembrado nada, ¿qué vamos a recoger? Siguiente, por favor. Entonces no olvidemos que todo buen proyecto, ¿qué dice aquí? Si podemos leer, todo buen proyecto en la vida requiere de acciones específicas. Y hoy vamos a hablar de algunas acciones específicas que vamos a tener hoy en cuenta y con las que nos vamos a comprometer para que nuestra descendencia se multiplique en amor a Dios. La primera es el amor, el esfuerzo, la intención y la perseverancia. Y vamos a ver cada una de ellas. Entonces vamos a iniciar por el amor. Primero en nuestra familia, antes que las normas, las reglas y demás, tiene que haber amor. Nuestro Padre Celestial nos provee de amor y nosotros debemos bendecir a nuestros hijos con ese amor incondicional que Dios nos da. Ustedes pueden ver en la palabra que Dios no dice, si tú cumples, si tú haces, yo te amo. No, la bendición sí es así. Si yo cumplo la palabra, sí, pues yo acarreo bendición sobre mi vida. Esa es la consecuencia de una buena acción y de una buena decisión. Pero el amor de Dios no es condicional a cómo tú y yo nos portemos. La palabra dice que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Es decir, no esperaba que cambiáramos. No dijo hasta que dejen de pecar muero. No, Él primero te amó y me amó. Y eso sigue vigente hasta hoy. Él primero nos ama. Y cuando tú te equivocas, cuando tú te alejas, Él no quita su amor. Somos nosotros quienes damos pasos lejos de Él, pero su amor permanece. Y debemos aprender a recibir ese amor de Dios, acercarnos a Él para darle ese amor a nuestros hijos. Porque nosotros sí somos condicionales. Nosotros sí lo amamos cuando se porta bien. Nosotros lo rechazamos cuando se porta mal. Y le estamos enseñando una manera equívoca de cómo es el amor de un padre. Recuerden que ustedes, los padres, nosotros los padres somos representantes de nuestro Padre Dios para nuestros hijos. Ellos conocerán a Dios y tendrán un momento en su vida donde se encuentren realmente con Él. Pero la principal enseñanza de quién es Dios lo damos nosotros los padres. Así que debemos enseñarles que Dios ama de manera incondicional. Todos nosotros los seres humanos, cogemos a nuestros padres como en un vidrio, ¿sí? Y proyectamos a Dios Padre a través de nuestros papás, ¿sí? Por eso para muchos es difícil acercarse a Dios, porque tal vez el padre de la tierra fue abusivo, fue una persona agresiva, me abandonó, fue una persona que solo me proveyó económicamente, pero no me amó. Entonces eso dificulta que la persona se pueda acercar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Romper eso a través de lo que proyectamos a nuestro Padre Dios y acercarnos verdaderamente a Dios y experimentar su amor, su seguridad, la protección que Él nos quiere dar, su sabiduría, la bendición de estar cerca de Él, para poder entregar a nuestros hijos ese amor verdadero y ese amor incondicional. ¿Sí? Pero no podemos hacer algo por otros si primero no hemos recibido nosotros mismos ayuda. Así que primordial nuestra propia vida, luchar por nuestra propia relación por Dios. Cuando estamos en un avión y las azafatas empiezan a explicar todas las indicaciones en el caso de que ocurra algo, que todos estamos como, hay que prestar atención pero que no nos pase nada, ¿cierto? Allí siempre nos explican este sistema de oxígeno que tienen los aviones, ¿cierto? Entonces, si pasa algo, ubíquese la mascarilla. Y ellos son claros y dicen, primero, ubique su mascarilla antes de ayudarle a otra persona.
no corra a ponerle la mascarilla a su hijo o a otra persona, porque usted en el intento morirá y también pues no podrá ayudar a la otra persona. Eso mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. No puedo intentar acercarme a él a darle algo que proviene de dónde, si el amor proviene de Dios. Primero acércate a Dios y que Él sacie la sed de tu alma, sí, como esa mascarilla, para que ya tú estando bien puedas ayudar a tus hijos. Entonces lo primero es que aprendamos a reconocer a Dios sin mirarlo a través de cómo fueron nuestros padres. Y después de eso podremos ir y aportarle a nuestros hijos ese amor que sana heridas, ese amor que reconforta, ese amor que es incondicional y que nos acompañará por siempre. Siguiente, por favor. El otro paso o la otra acción que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces la primera es el amor. Mi hijo debe ser amado. Para que se cumpla ese propósito que yo tengo, ese que escribieron, cuando él tenga 25 años será así, pero eso no será mágico, ¿cierto? Tengo un trabajo que hacer. Y recordemos que este taller no es solo para papitos, porque si tú tienes un niño al lado, es responsabilidad tuya poder bendecirle, poder enseñarle de Dios, si es tu nieto, tu sobrino. Entonces, si tú también quieres esto tan bueno para este niño que tienes en mente, tú también tienes un trabajo por hacer. Y lo segundo es esfuerzo, ¿sí? Nuestros niños deben estar provistos de entornos saludables que les permitan desarrollarse de una manera correcta. Los niños no necesitan como una matica solamente agüita y sol, y a veces creemos que es así. Se necesita del esfuerzo de nosotros en medio de una sociedad en donde lo que se hace todo el tiempo es bombardear a nuestros niños con ideas contrarias a lo que dice la palabra, ¿sí? La sociedad está en oscuridad. Claramente la Biblia dice, sean entendidos de los tiempos, y este es un momento en donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Eso es lo que les enseñan a nuestros hijos, eso es lo que está bombardeando sus mentes en todo lugar a donde ellos vayan. Y tenemos que entender que para enseñarles de Cristo tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros. No puede ser una actitud pasiva frente al enseñarles sobre Jesús y sobre su amor. Ellos están siendo afectados directamente, ¿sí? El televisor, los medios sociales, los medios de tecnología, las noticias, las películas, las series, los videojuegos, todo eso tiene un contenido muy intencional. Ellos están esforzando, tienen una meta y es clara. El enemigo la tiene y es destruir nuestra vida. Él es el enemigo de nuestra alma. Tiene metas claras. Nosotros como cristianos y como hogares que aman a Dios tenemos que tenerlas también claras, porque Él no descansa. Por eso nosotros debemos, así de la mano de Dios, esforzarnos y trabajar por nuestros hijos. En los colegios se ha sacado a Dios. Tristemente, pocos son los colegios donde todavía se trabaja fuertemente porque el niño conozca a Jesús, conozca a Dios, el Espíritu Santo, conozca los principios y los valores que están en la Biblia y se formen como personas que amen a Dios. Pocos lo son, porque nuestros gobiernos no lo patrocinan. De hecho, cada día se levantan leyes en contra de eso. Y muchas veces no podemos elegir el colegio en donde están nuestros hijos. En especial los colegios del gobierno también tienen que estar allí, pero tenemos que estar atentos y conscientes de lo que está pasando allí y como yo tengo un poder de acción, porque mi hijo también está conmigo en muchos momentos. Claramente un niño comparte mucho en el colegio, pero también vive contigo, así que tienes un campo de acción importante. Siguiente, ¿por qué es difícil la sociedad de hoy? Les hablamos mucho, es difícil, estamos en tiempos malos, pero ¿qué es lo que pasa con la sociedad de hoy? Entonces, el aborto es legal y cuidadito se dice algo diferente, ¿cierto? Todo en contra de lo que dice la palabra. Hay 10.000 razones por las que se pueden decir por qué se puede pecar, pero recordemos que nosotros tenemos un lineamiento, un manual de vida, y es la palabra, ¿sí? Entonces, si hay algo difícil en un futuro, ¿qué se irá a decir? Hay algo difícil, pues matemos el niño porque no tengo con qué alimentarlo. No, porque cuando ya está por fuera del vientre le veo la carita y es más difícil. El aborto es asesinato de niños, eso va en contra de la palabra. Pero hoy nuestros gobiernos lo han legalizado y quien lo quiera hacer lo puede hacer. ¿Y qué se le enseña a nuestros hijos? Eso.
¿Y dónde estamos nosotros que retroalimentamos eso y decimos no? El mundo entero puede irse cuesta abajo, nosotros vamos en contra de la corriente, a favor de lo que dice la palabra. Estamos en una sociedad llena de drogadicción, de guerras. Cada día hay guerras y rumores de guerras y más guerras, consumo de alcohol, internet no apto para niños. Nuestros niños pasan mucho tiempo en el internet y el contenido principalmente está pensado en que ellos consuman. ¿Y en qué se basa el consumo? En generar una adicción. Entonces todo el tiempo están generando cómo engancho al niño, cómo lo vuelvo un adicto, pero cómo pienso en ese propósito que ustedes escribieron para sus hijos a los 25 años. Ellos no piensan en eso. Necesito que el niño pase la mayor cantidad de tiempo frente a las pantallas. El contenido que más produce eso es el adictivo. Entonces eso es lo que vamos a producir, porque solo piensan en dinero. Nosotros debemos pensar en el bienestar de nuestros hijos. Pensamiento individualista, solamente pienso en mí. Así está nuestra sociedad. Comportamientos en contra de la norma, hipersexualización en la forma de vestir, embarazos adolescentes, inicio de la sexualidad cuando Dios nos ha hablado claramente en qué momento la seguridad, la sexualidad se puede desarrollar en un entorno seguro, en donde si llegan hijos no tendré que abortarlos. Es que todo tiene un orden, todo tiene un paso a seguir. Pero cuando no leemos la palabra o no la compartimos con nuestros hijos y permitimos que sean las leyes y las constituciones quienes los eduquen, nos vamos a encontrar en la oscuridad que se encuentra esta sociedad. La ideología de género, todo contenido para niños hoy en día tiene ideología de género, como con el discurso mentiroso de que todos somos iguales y que debemos aceptarlo. Claro, yo debo educar a mi hijo para que él respete el pensamiento de otra persona. Dios mismo no te obliga a ti a dejar de pecar y acercarte a Él. Él no te obliga. Yo tampoco puedo obligar a otra persona, al asesino, al violador, al mentiroso, al homosexual. Yo no los puedo obligar a que amen a Cristo. Yo cada vida la tengo que respetar. Mi hijo tiene que aprender eso, pero que él sepa y tenga muy claro que la homosexualidad, que abortar, que robar, que matar está mal, así otras personas lo hagan. Entonces yo sí le enseño a mi hijo a ser una persona culta, una persona tolerante, pero con sus convicciones claras y sus convicciones firmes. Siguiente, por favor. Hay una intención, ¿cierto? En todo lo que se hace en contra de nuestra familia hay una intención. Pues que debemos ser nosotros intencionales también. En todo lo que se haga en casa debe haber una intención. Nuestros hijos no pueden pasar el tiempo porque sí. El niño en un tiempo de ocio sin que nosotros le direccionemos y le orientemos en qué hacer. Ese como estamos tan ocupados y tan cansados, los niños quedan de lado. Pero cuando ese niño se me convierta en un problema de adolescente o en el hombre que me avergüenza y no como la palabra dice, esos hijos que orgullecen a sus padres, entonces ahí yo recriminaré quién es él. Pero tú, ¿qué hiciste por él? ¿Te esforzaste? ¿Fuiste intencional en bendecir la vida de tu hijo? ¿En estar atento en qué está haciendo? ¿O mientras no haga bulla? Perfecto, y ya. Debemos ser intencionales. Intencionales en cada momento de sus vidas, tanto lo que pasa en el colegio como lo que pasa en la casa. Debemos comprender que nuestros niños tienen unas necesidades como todos, y esas necesidades deben ser suplidas. Un niño debe aprender, un niño debe aprender a gestionar el aburrimiento, un niño debe aprender a tomar decisiones, y en cada momento es una oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología. Ahora los niños llegan a su casa, cogen el control y ponen lo que quieran, y los papás lo permiten. No, ellos no tienen todavía la madurez para ver lo que tienen que ver. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros de adultos nos encontramos perdiendo el tiempo frente a programas y películas que no nos edifican? Y lo que no te edifica, que no te destruya. Entonces, si nosotros tampoco tenemos la capacidad y la madurez para saber elegirlo todo, ¿por qué dejamos en las manos de nuestros hijos un celular, una tablet, un computador, un control de televisión? Seamos intencionales, porque todo lo que está allí sí está pensado en destruir su vida y en destruir su alma. Cada momento es una oportunidad para formar a los niños. Cuando ellos pelean con otro niño, cuando no prestan,
No solamente digan, ya no moleste, piense en lo que está ocurriendo, si usted quiere que en un futuro no lo resuelva todo a golpes. Cuando se roba un borrador, preste la atención a eso, porque después cuando robe mucho más y lo vayan a buscar a usted porque su hijo es un ladrón, ¿usted qué va a decir? Y el problema fue que cuando él empezó con algo pequeño, usted no dijo nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que estamos sembrando. En la primera infancia, en la niñez se siembra. En la adolescencia se orienta. En la adultez, el papá debe ser un consejero compasivo, ya no somos más. Ya vemos el resultado y el producto de lo que nuestro esfuerzo y nuestro amor y nuestro trabajo hizo. Y si no diste nada, después, ¿qué vamos a hacer? Siguiente, ¿quién está educando a nuestros hijos? ¿Quién está educando a tu hijo? ¿La televisión? El concepto de amor, el concepto de perdón, el concepto de tolerancia, que hoy en día es lo que más usa, ¿cierto? La Agenda 2030, para formarnos a todos en la nueva tolerancia, quitando lo que dicen los principios y valores bíblicos. ¿Quién está educando a tu hijo en valores? ¿El colegio? Allá le enseñan ética y valores. ¿Estás entregando la responsabilidad a la iglesia? Yo lo llevo todos los domingos, allá lo suben y le enseñan. No. La persona más significativa y relevante en la vida de tus hijos eres tu papá. La persona que también pertenece a la familia, eres tu tío, eres tu abuela o abuelo, eres tú que comparte un tiempo con él. Nosotros sí necesitamos formarnos, ir a la iglesia para la escuela dominical, es fundamental. Pero el trabajo es mancomunado, es en equipo, es de la mano con la iglesia. No es responsabilidad de la iglesia criar a tus hijos, educarlos, formarlos en valores, en personas que amen a Cristo. No, es un apoyo para ti la iglesia, pero es una responsabilidad fundamental tuya. Tú estás teniendo esos espacios con tus hijos, ¿sí? Nosotros estamos permitiendo que las ideologías estén entrando a nuestros hijos a través de la tecnología y estás teniendo una actitud pasiva. ¿Qué prácticas espirituales estás desarrollando en tu casa con tus hijos? Entonces, ¿cuáles son? Piénsalas. ¿Solamente vas a la iglesia y das gracias a Dios por la comida y se acabó? ¿Hay espacios de la lectura de la Biblia? ¿Hay espacios de venir y decirle, así no se trata la mamá, y nos sentamos y reflexionamos frente a la honra de los padres? ¿Sí? Porque hoy en día todos los programas van en contra de ustedes mismos, en contra de honrar a padre y a madre, programas de rebeldía. Vete en contra de lo que dicen tus padres. Entonces, ¿por qué estás permitiendo que se venga en contra de ti mismo tu hijo? ¿Cuáles son las prácticas espirituales que se desarrollan en tu casa? ¿Tu hijo sabe hacer un devocional? ¿Tu hijo sabe buscar a Dios cuando está frustrado, cuando algo no puede hacerlo? ¿Estás enseñándole a orar? ¿Estás enseñándole a preguntarle a Dios antes de hacer algo? Tu hijo sabe que es guerra espiritual, está muy chiquito para aprender todo lo que el mundo le está metiendo en la cabeza en programas hechos para niños, programas infantiles, entre comillas. No está chiquito para orar, para alabar a Dios, para saber tomar una decisión, para leer la Biblia. ¿Cuántos versículos el año pasado le enseñaste tú a tu hijo? ¿O solo los que le enseñan en la iglesia? Esas son las enseñanzas relevantes. Yo he podido ser profesional, comprar, pagar, viajar, pero lo que verdaderamente me ha ayudado en la vida es en esas noches, esos días oscuros de mi vida, recordar la palabra de Dios. Porque yo puedo ser profesional, pero si no tengo a Dios dentro de mí, destruyo mi vida y mi sociedad, que es lo que está pasando hoy en día. ¿De qué nos sirve gente en el gobierno profesional? ¿De qué nos sirve gente en las alcaldías profesional si no aman a Dios y fácilmente roban nuestro gobierno, mienten? Porque hay corrupción, porque no es un corazón que teme a Dios. Entonces no solamente lo mandes a aprender a que sume y a que reste, eso es fácil de aprender, pero una persona de principios, una persona de valores, una persona que no se quiebra frente a los momentos difíciles, a las oportunidades de hacer las cosas mal, eso sí requiere de todo esto que estamos hablando hoy, de amor, de esfuerzo, de ser intencional en lo que estamos haciendo.
Entonces, mucho cuidado con quienes están educando a tus hijos. ¿Quiénes están educando a tus hijos? Deuteronomio 6:7, ¿qué dice? Y recordemos que Deuteronomio significa recordatorio. Cada vez que leamos estos versículos es Dios diciendo, ojo, no te olvides de esto que dice mi palabra. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos, diligentemente. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el tiempo, diligentemente. Está diciendo cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando te pares, todo el tiempo. Esto que dice mi palabra, enséñala a tus hijos. Dice la palabra, y pónganlos en las paredes, que no lo olviden, porque nuestra mente tiende a hacer eso y nos ocupamos del día. Y salir adelante es difícil. La mañana nos lleva, la noche nos trae, el trabajo es duro, tenemos problemas, deudas, situaciones. Nuestra propia vida necesita ser atendida. Por eso seamos activos y productivos en acercarnos a Dios para poder darle a nuestros niños. Y recordemos la importancia de hablar las verdades de Cristo en nuestras vidas. Siguiente, por favor. Yo quiero que mi hijo sea un hombre o una mujer de convicciones firmes. ¿Y cómo se forma una convicción? Porque esas convicciones es eso que acompaña, es esas creencias. Las convicciones son las creencias que acompañan a las personas por siempre. Es muy difícil que una convicción sea quitada de la mente de una persona. Y si yo quiero que por encima de lo que pasa en este mundo, la fe en Cristo, en Dios, no se quite de la mente de mi hijo, pues lo que yo tengo que hacer es formar en él una convicción. ¿Y cómo se forman las convicciones? Primero, entra como un aprendizaje, ¿cierto? Y este debe ser repetitivo. Por eso la palabra de Dios no dice, cada año enséñale a tu hijo lo que te he dicho, sino todos los días, y habla de cosas que pasan todos los días, cuando te levantes y cuando te acuestes. Entonces Dios mismo nos guía a través de su palabra a que eso se forme como una convicción en la vida de tu hijo. Debe ser repetitivo, ¿sí? ¿Cómo entran las convicciones a nuestra vida? A través de nuestros sentidos. Lo que percibimos, lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Qué escucha tu hijo? TikTok, ¿sí? Está perdiendo el tiempo tu hijo en una red social con un tan alto contenido de pornografía explícita y implícita. Eso es lo que está viendo. ¿Qué convicción entonces está entrando en la vida de tu hijo? ¿Qué música está escuchando tu hijo? ¿Qué está haciendo tu hijo con su tiempo? Porque allí se está formando una convicción. ¿Está escuchando música que le guste? Solo lo que a él le guste, él está decidiendo. Y recordemos que nosotros tenemos una edad y vamos avanzando y la tecnología nos va costando cada vez más. Yo soy una mujer joven, apenas tengo 32 años y hay muchas cosas que ya se me están quedando, pero estoy educando niños, estoy sacando la generación que viene adelante, así que me toca desenvolverme y decir, toca escuchar música que a ellos les guste, pero que agrade a Dios, ¿sí? Claro, a mí me fascina, mi salmista favorito es Marcos Witt, pero eso no lo va a escuchar un niño de 8 años, ¿sí? Hay música contemporánea que agrada a Dios, que les enseña palabra. Tienen que hacer eso. Muéstrenle, porque es que el mundo les muestra lo que a su carne les gusta. Pero gracias a Dios tenemos personas que aman a Dios y se han esforzado porque muchos géneros, esos que les llaman la atención a ellos, les metan palabra. Literalmente hay mucha música reggaetón, mucha música rap, que es literal los versículos cantados. Y el niño las escucha y se aprende la palabra. Debemos entender en qué mundo estamos, en qué época están ellos, porque si no, no será atractivo y será cada vez más difícil para ellos. Y el mundo sí les muestra. Recuerden que el diablo se presenta como un ángel de luz. Pecar es rico, por eso se peca. Si fuera horrible, ¿quién pecaría? Pero después de pecar, ¿cuál es su fruto? Muerte. Por eso nosotros debemos esforzarnos porque a mi hijo le guste, ¿sí? Busquémosle películas que les guste, busquemos música que les guste, pero que también les edifique. Seamos entendidos en eso.
porque las convicciones entran a través de los sentidos, ¿sí? Se convierten en pensamientos, ¿sí? Que con el tiempo empiezan a formar esquemas en nuestra mente. Y son cosas que fielmente creemos y que nos acompañan hasta nuestra muerte. Ese es el trabajo de nosotros. Que mi hijo escuche palabra, que vea palabra, que baile palabra, que cante palabra, pero de la forma en la que ellos necesitan recibirla, ¿sí? Es el mismo alimento, pero con una cuchara diferente, ¿sí? Para mí la cuchara es otra, pero para el niño de 8, 9, 10 años la cuchara tiene que ser otra, pero es la misma palabra de Dios, la que no se tiene que ocultar o la que no se puede dejar de hablar en nuestras casas. Porque no serán hombres de convicción si yo no hago algo por esta generación. Siguiente, por favor. Siguiente. Adolfo Hitler. ¿Quién lo conoce? Muchos de nosotros hemos escuchado de él, ¿cierto? Y las atrocidades que hizo con el pueblo de Dios. Un hombre dedicado directamente a ir en contra del pueblo judío, el pueblo de Dios. Un hombre que se empeñó en destruirlo, el mayor gestor de la mayor cantidad de muertos judíos. Atrocidades se hizo este hombre, torturas en contra de bebés, niños, mujeres y hombres, solo por ser el pueblo de Dios. Siguiente, por favor. ¿Saben ustedes quiénes fueron los mayores fieles seguidores de Adolfo Hitler? Los niños. ¿Cómo así? Pues cuando vemos tremendos resultados tan catastróficos, ¿cierto? Porque la gente que seguía a Hitler moría por Hitler. Vale la pena solo una cosa. Primero, no dejar de contar lo que pasó, porque lo que no se cuenta se repite. Así que por eso hay memorias de todo lo que este hombre hizo, para que ojalá Dios quiera no se repita, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, y la misma palabra lo dice, que seremos perseguidos, ¿cierto? Hay muchas cosas que se están levantando en contra de lo que nosotros creemos hoy en día, y ya son leyes. Y si tú te sigues parando firme, pues llegará un momento en donde seremos perseguidos por ello, porque iremos en contra de la verdad mentirosa de los gobiernos. Entonces, pues ellos irán en contra de nosotros, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué podemos aprender de esto tan terrible? ¿Cómo fue que este hombre hacía que los niños pelearan por él, que la gente muriera por su causa, que era una causa de muerte, de destrucción, que no valía la pena, para que nosotros hagamos lo mismo con nuestros niños, pero por la causa de Cristo, que es la que vale la pena? ¿Qué hacía este hombre? Este hombre fue intencional en lo que hacía. Este hombre metió en la educación los valores y principios nazis, y todos los niños lo aprendían. Iban todos los días a sus clases a aprender por qué se odia a un judío, por qué un judío es como un objeto, por qué matarlo no debe dar pesar, qué es ser nazi y el orgullo nazi. Él todos los días enseñaba, y él tenía una frase aterradora que decía: tú no piensas como yo, y hablaba a los adultos y a los padres, pero tus hijos me pertenecen. Porque desde la educación empezó a formarlos, y allí empezó él a cambiar toda una sociedad que terminó volcándose en sus convicciones y persiguiendo a los judíos. Él perseveró. Miren que él no ponía un cartelito o cada 8 días llevaba a los niños a que escucharan los principios y valores nazis. Él lo metió en la educación, y eso se vive todos los días. Nuestros hijos hoy todos los días están escuchando ideologías en contra de la palabra. El enemigo hoy nos dice: tal vez ustedes aman a Cristo, pero sus hijos me pertenecen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Pues mis hijos no le pertenecerán al enemigo. Mis hijos no, pero eso depende de lo que yo haga. Porque si soy una madre pasiva, mis hijos sí le van a pertenecer al enemigo. Porque hoy lo que más llama su atención está plagado, está envenenado de todo lo que está en contra de Cristo. ¿Qué más hizo este hombre? Bueno,
Las tropas soviéticas ya pensaban, esto fue en el año 1945, que ya habían ganado la guerra, ¿cierto? Y cuando llegan a Berlín, se encuentran con todo un ejército de ¿qué? De niños. Claro, los niños pasaban desapercibidos, la guerra es de hombres. Y cuando ellos llegan a tomar esta ciudad, se encuentran con un montón de niños rebeldes que podían morir por Hitler. Y ya la guerra había terminado. Él ya estaba desaparecido. Pero ellos seguían y permanecían porque ahora era una convicción en sus mentes. Ellos creían fielmente en el Führer y podían morir por él. Y se enfrentaron aún teniendo 8 años en contra de estos ejércitos tan poderosos que vencieron a los nazis, a Alemania, porque tenían una convicción. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos, que ellos tengan la capacidad de pararse delante de otros niños y decir: yo no veo pornografía, yo no bailo así, yo no digo groserías, yo no miento. Pero ¿por qué nuestros hijos hacen lo que el mundo quiere y van como hojas y como viento? Porque no tienen convicciones en sus mentes. Estos niños iban en contra del mismo gobierno porque tenían una convicción en sus mentes, ¿sí? Hitler se detuvo a organizar una serie de pasos para crear gente que le siguiera hasta morir. Nosotros debemos hacer lo mismo, pero con gente que siga a Cristo. Entonces, no más de solo yo vengo a la iglesia y mis hijos que se queden porque es que allá hacen ruido y molestan. No, porque ellos tienen un espíritu y ustedes saben que el espíritu no tiene edad. El espíritu que está en mí, que hace que yo viva y sea Elizabeth y me mueva, es un espíritu similar. Claramente nuestros espíritus de personas son diferentes, ¿cierto?, entre sí, pero no tienen edad. La necesidad de mi espíritu de conocer a Cristo tiene la misma necesidad del espíritu que está en un niño de 8 años, de 10 años, pero nosotros creemos que nosotros necesitamos más palabra y más tiempo, pero el niño de 8 años tiene el mismo espíritu que necesita de Cristo de la misma forma. Necesita palabra, necesita ser formado, solo que recordemos con una cuchara diferente, que sea atractivo y agradable para ellos. Con el tiempo serán los como nosotros, que se van quedando, ¿cierto? Y necesitarán empezar a ingeniar nuevas cosas para que esta palabra pase de generación en generación, si no va a morir en nosotros. ¿Y qué se espera entonces de nuestros hijos? Porque ustedes piensan en ellos a los 25 años y su eternidad. ¿Dónde pasará la eternidad de nuestros hijos? Siguiente, por favor. Hitler fue muy intencional. Él diseñó el sistema de valores que les digo y tenía juegos dentro de eso. Entonces él diseñaba diferentes juegos. En cada cosa él era intencional. Él naturalizaba una idea. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que cuando un niño sea pequeño se naturalicen las cosas. Es natural que los hombres se casen. Es natural que digamos mentiras. Es natural bailar de esta forma. Es natural el sexo por fuera del matrimonio. Cuando todo eso se vuelve natural desde que tú eres pequeño, eso termina de afirmar las convicciones. Y eso es por lo que nosotros debemos pelear. Eso fue lo que hizo Hitler. Entonces, a través de diferentes juegos, ¿cierto? Lo que él hizo era que para los niños alemanes fuera natural, normal, matar a un judío, golpearlo, apuñalearlo. Por eso no sé si han leído o han estudiado contenido de la Segunda Guerra, pero fue muy fuerte. Los niños apuñaleaban el estómago de judías embarazadas solo por ser judías sin dolor, porque era algo natural, era algo normal para ellos, porque desde pequeños así fueron formados e instruidos. Él fue muy intencional. Entonces habían juegos, siguiente por favor, en donde lo que se hacía era que los niños aprendieran a que ellos eran alemanes y el que más obtuviera judíos para llevar a campos de concentración, y entonces los obtenían como si fueran cosas, y el que más mate judíos en medio de los juegos, ¿sí? En medio de lo que más le gusta a un niño. De esa forma él se metía a la mente de los niños, y eso no está muy lejos de la manera en la que se está haciendo hoy en día a nuestros niños. Todas estas ideologías en contra de Cristo.
¿A través de qué se meten? Siguiente, por favor, a través de los juegos. Que sea normal matar. Y si un niño pequeñito empieza, es diferente como tal vez un adulto puede participar de un juego de estos, aunque no le edifica, y recuerde que lo que no te edifica, que no te destruya. Y lo que no te ayuda a avanzar, lo que no es ni bueno ni malo, pues te mantiene estancado. Es malo porque no te ayuda a avanzar, ¿cierto? Pero cuando un niño empieza a participar de este tipo de juegos desde pequeño, naturaliza ¿qué? La bondad, el amor, el respeto, el perdón. ¿Qué estamos permitiendo que se naturalice en la mente de los más pequeños? Tú no eres el papá, pero pasas por la sala de tu casa y eres el tío y ves a un niño de 8 años con los ojos cuadrados de mate y mate cosas por el televisor y no dices nada. Recordemos que Dios también nos va a preguntar, ¿y tú qué hiciste cuando pudiste hablar? Porque la Biblia dice que aún cuando no hacemos las cosas buenas, eso es pecado. ¿Sí? Cuando nosotros no hacemos una cosa buena, cuando lo que tenemos que hacer no lo hacemos y nos quedamos callados y somos pasivos. Entonces, ¿qué juegos están participando nuestros niños? ¿Qué películas, qué videos? Yo les pregunto a los papitos cuando hacemos las entrevistas de admisión, bueno, ¿y cómo controlas tú lo que ve tu hijo? Ah, no, profe, ellos tienen YouTube Kids. Ellos tienen sus perfiles de Netflix. Recuerden que Netflix no es cristiano, no ama a Dios. Los creadores o los que trabajan en YouTube, tal vez habrán algunas personas que sí, pero todas estas entidades, recuerden que están dirigidas a algo, tienen un objetivo claro. Averigüemos y busquemos sobre la Agenda 2030, qué es lo que dice, porque todos se mueven hacia allí. Y es la destrucción de las personas que aman a Dios. Eso es implícito. Explícitos son unos discursos de tolerancia e igualdad que van siempre en contra de nosotros. Entonces, ¿cuál igualdad? Porque van en contra de los que amamos a Dios, ¿cierto? Entonces YouTube Kids tiene un montón de videos de ideología de género, pero en muñequitos. Y como es en muñequitos, entonces todo está bien. Netflix tiene un montón de películas en donde hay guerra, violencia, magia, brujería. Siguiente, por favor. Por ejemplo, Disney fuertemente está dedicado a meter ocultismo, brujería, satanismo a nuestros niños. No falta película de Disney sin bruja, no falta película de Disney sin la pócima, sin el conjuro. Claro, como nosotros no la pasamos metidos en ese mundo, cuando vemos ciertas escenas no identificamos lo que se está enseñando. Pero empezar a entrar al mundo astral, al mundo oculto, al satanismo, cuando se quiere pasar de un lado a otro, normalmente se usan círculos y se empiezan a decir cosas. Y eso lo puede hacer cualquier persona, con cualquier trazo que haga, siguiendo unos pasos específicos que no nos interesa hablar. Pero como no lo sabemos, cuando empezamos a ver los círculos, cuando empezamos a ver ese tipo de cosas en medio de las películas de nuestros niños, pues ni cuenta nos damos, uno está ocupado trabajando, leyendo, haciendo la comida, limpiando. Pero por eso es importante que estemos atentos. Frente a un televisor el niño no puede estar solo. Pero si tú has sido alguna persona que ha practicado el satanismo y ves lo que empieza a pasar en esas películas, tú dices, esto está fuerte, esto no es para niños. Pero la mayoría no lo sabemos. Y ojo, porque la palabra dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Nosotros debemos ser entendidos de todo lo que pase, porque le pueden estar sirviendo a nuestro hijo veneno y no decimos nada porque no sabemos. Por ejemplo, en esta película fuertemente habla de la rebeldía, de ir en contra de los padres. Hay una escena en donde el personaje principal literalmente dice que se debe honrar a los padres, pero que ella no sufre de eso, que cuando se honra a los padres puedes caer en ser lo suficientemente complaciente como para perderte a ti mismo. Y tu hijo, ¿qué está escuchando? ¿Qué está viendo? Y después tú te preguntas, porque es que yo a este niño le digo 10.000 veces las cosas y no obedece.
¿Qué es lo que está escuchando? ¿Se sabe el versículo de honrar a los padres? No. ¿Se vio todas las películas de Disney? Sí. El fruto está claro. ¿Qué vas a permitir que se siembre? Eso lo decides tú. Siguiente. Fuerte ideología de género. Uno de los personajes es transexual y ni siquiera nos damos cuenta. Y todos, yo no voy a cine a ver películas de Disney, pero muchas personas fueron y pagaron por ver esta película con sus hijos. Y como uno ni siquiera le interesa tanto, se pone a ver otras cosas mientras el niño ve. Y un personaje transgénero naturalizando este tipo de conducta que claramente va en contra de la palabra de Dios. ¿Que vamos a ver un homosexual? No. Siempre les digo a mis niños, cuando lo vean recuerden, no es algo que agrada a Dios, pero vamos a orar por él, porque su corazón está roto y hay mucho dolor. Lo que necesitan ellos es que oremos por ellos, porque ¿qué hogar tuvieron? ¿Sí? Todos tenemos una historia para dar los pasos que damos. ¿Ser obediente? No, eso no lo enseñan ese tipo de películas. Siguiente. Literal, en la escena anterior, el personaje le dice al otro, ya vas a dejar de ser limpiatemplos, en contra directamente de nosotros quienes vamos a una iglesia, y nosotros mismos le llenamos sus bolsillos de dinero llevando a nuestros hijos a ver estos contenidos. En esta escena, una escena terrible, una escena que tiene doble sentido, hipersexualización, rebeldía, y eso es lo que ellos están viendo. Y cuando la adolescente queda embarazada, todo el mundo la juzga. ¿Por qué se tiró la vida? Le dieron otra oportunidad, y no es solamente que le paguen un colegio, sino que la enseñan a que su cuerpo vale, a que la sexualidad, cómo es que se practica. Pero por todo lado hablando de sexo, como en esta parte de esa escena, de esa película que ven niños desde los 4 o 3 años, todo el tiempo hablando de sexo, pues la programación neurolingüística es eso. Te estás programando para algo. Métele todo eso a tu hijo y después déjalo funcionar, pero no lo juzgues, porque tú permitiste que todo eso entrara. Entonces, ¿qué vamos a permitir que entre? Siguiente, ellos son intencionales, como les decía, Disney es intencional. No falta bruja, hechizo, ahora todas las hadas transgénero, naturalizando en la mente de nuestros hijos eso. Tú la puedes ver y la ves como una crítica, pero tu hijo la está viendo aprendiendo. Recuerda que un niño no filtra, por eso necesita padres. Tu hijo solo ve y aprende. Ah, así se comporta una mujer. Tu hijo la ve y dice, así se comporta un hombre. Él la ve aprendiendo sin filtros. No falta el conjuro en ninguna de esas películas. ¿Y qué dice la Biblia de la magia? Pero es que es una bruja buena, ¿sí? ¿De verdad? Es cristiandad básica. Que la brujería, que el ocultismo, que la hechicería es pecado, ¿sí? Que nuestros hijos primero nos vean a nosotros como personas de convicciones firmes para que ellos se conviertan en personas de convicciones firmes. Porque una persona con un pie aquí y con el otro aquí, esto no es una convicción firme. Y tu hijo aprende. Mi mamá va a la iglesia, pero me deja ver películas de magia. Yo escuché un versículo que dice que a Dios no le gusta eso, pero esta película tiene eso y mi mamá me deja. Y después entonces están los papás llorando con sus hijos en urgencias por todos los niños que han empezado a jugar la tabla ouija en los colegios, con manifestaciones demoníacas explícitas. ¿Y por qué ese niño no le dio miedo tocar eso? ¿Cómo? Si se la pasó viendo Disney, y a Disney no le falta escena que no tenga magia. Lo naturaliza y el momento en que se lo ofrezcan a él no le va a dar miedo y sin ninguna reserva entra y se mete en estos contenidos. Entonces, ¿qué están viendo nuestros niños? Siguiente, ¿qué haces a diario para aportar a la formación de amor y en valores para tus hijos? Tenemos que empezar a pensar en eso. Si la gente para hacer el mal se esfuerza, ¿por qué nosotros para hacer el bien? No. Recuerda que si solamente quieres alimentar y pasar raticos con alguien, cómprate un perro o un gato. Pero si tú tienes hijos
No puedes solo alimentarlo, sacarlo a comer un helado el domingo, que vaya al parque un ratico, y eso sí, todos los domingos, vaya a la iglesia, a la escuela dominical, y ya, no. Así como Adolfo Hitler se sentó a pensar cómo mueve esta masa a mi favor, debemos pensarlo nosotros en un mundo en donde ya se está haciendo eso por nuestros hijos. Que ellos se muevan en masa por lo que piensan estos gobiernos que van en contra de la palabra. Entonces, a diario, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar convicciones en ellos? Porque cuando alguien se levanta sin convicciones, mira, entras a la universidad y tu mente cambia. Cuando no tienes convicciones firmes, eso pasa. Si con convicciones firmes, porque tuve una madre que ahora acompaña al Señor, está descansando con Él, pero siempre que estuve pequeña, ella fue una mujer de convicciones y me enseñó de Cristo. Y siendo una mujer de convicciones, entró a la universidad a estudiar una carrera social, que es la psicología, la cual va fuertemente en contra de la Biblia. Si no tuviera las convicciones que tengo en mi mente, sería atea, porque en su mayoría los grandes pensadores se direccionan hacia esto. El pensamiento social es ese, ¿cierto? Pero ¿qué no me hizo doblegar? Que tuviera convicciones firmes. Estás preparando a tu hijo para un bachillerato donde todo se le pone sobre la mesa y que él pueda elegir, o como no tiene ninguna convicción, sus amiguitos elegirán por él. A diario, ¿qué estamos haciendo? Retroalimenta. Si de pronto el niño vio algo, habla con él. Eso está mal, lo dice la palabra. ¿Por qué está mal? Porque no digas solo eso está mal. Y si tú no sabes por qué algo está mal, te hace falta leer la palabra, te hace falta tiempo con Dios. El Espíritu Santo nos guía y todo tiene un porqué. Todo tiene un resultado de muerte cuando va en contra de Cristo, así que podemos responderles a nuestros hijos de manera profunda. Porque cuando todo está mal, pero nadie me dice por qué, pues yo me voy a averiguar por qué. Estemos preparados para las preguntas que ellos tienen, que no googleen, porque ahora todos los míos lo que hacen es eso, googlear. Por eso les digo, no, si tienes preguntas es conmigo, ven. Pero esa googleadera, ¿qué le sale en Google cuando un niño escribe? ¿Versículos que dan respuesta a sus preguntas? No. Terrible lo que ellos pueden encontrar allí. Cómo destruye su mente. Entonces, lee la Biblia en tu casa, levanta un altar para Cristo, ama a tu hijo de manera incondicional. Ayer mi esposo decía, ¿cuántas personas, si yo les pregunto, saben lo que pasa entre algún artista? Por ejemplo, alguien que esté siendo famoso hoy en día y que yo les diga, ¿ustedes saben lo que está pasando con esta y esta persona? Y el 90% me cuenta. ¿Y tú sabes que tu hijo está triste? ¿Tú sabes por qué tu hijo no quiere ir al colegio? ¿Tú sabes por qué tu hijo intenta suicidarse? No. Sabemos más de lo que se la pasa en las redes sociales que lo que pasa con nuestros hijos. Y estas comunidades que llevan a nuestros hijos a pensar en contra de la Biblia sí están así con los brazos abiertos. Niños que se sientan rechazados, vengan. Niños que no tengan papá, vengan. Niños que no tengan mamá pendiente, vengan. Y los acogen y los adoctrinan. Que no le falte un abrazo a tu hijo, que no le falte una palabra que lo afirma. Corrígelo, disciplínalo, pero también ámalo, respétalo, darle un valor en tu casa, que ellos sientan que pertenecen. Eso es lo que busca la juventud, la niñez, un lugar al que pertenecer, sin importar que sea. En cualquier lugar se meten mientras se sientan que pertenecen, ¿sí? Entonces, que nuestros niños reciban palabra en la casa, aprendan versículos, sean retroalimentados, corregidos y amados. Siguiente, por favor. Entonces hay muchos papás que dicen, no, pero yo no puedo tener a mi hijo metido en una burbuja. Tampoco, ¿cierto? No, para ellos también es ese versículo, no solo para los adultos, que todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23. Entonces tienes que dejar a tu hijo que se unte de todo el mundo para que cuando su vida esté destruida le digas, eso es lo que no tienes que hacer. No tenemos dos vidas, para vivir una mal y la otra vivirla bien. Algo que me repetía siempre mi mamá, y la traigo a colación porque ella marcó mi vida, era: aprende de los errores de otras personas, aprende de lo que la persona vivió,
¿Para qué tienes que ir tú y sufrir para aprender? Aprovecha lo que ves alrededor para decir qué pasos dio ella para llegar a ese estado tan triste, para yo no darlos. Igual con nuestros hijos. No tienen que, pero entonces ¿cómo hago? ¿Le tapo los ojos? ¿Lo meto entre una caja? No. Impídele ver y escuchar y vivir lo que no tenga que vivir. Y lo que ya le toque, porque en el colegio le dieron la clase de ideología de género y le explicaron todas las sexualidades y le dijeron que el que quería hacer, tú estás pendiente de preguntar qué te enseñaron, cómo te fue, de revisar sus apuntes, sentarte y retroalimentar. Esto te dijeron allá, pero a la luz de la Biblia, esta es la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo no tengo que vivirlo todo para poder tomar una buena decisión, no. Entonces, esta frase realmente es una frase de papás pasivos o de papás que quieren quitarse la culpa o dicen, no, eso es un trabajo, tengo que estar encima entonces de este muchacho. No, yo no tengo ese tiempo. Tampoco es que lo tengan que tener metido en una burbuja. Y entonces ahí calmo mi culpa de que no es que yo no quiera o no pueda, sino que tampoco, no. De verdad que la Biblia en Proverbios 22:3 dice, el que ve lo malo y se aleja es sabio. Entonces, delante de nosotros está el mal. ¿Vamos a dejar que nuestros hijos anden ahí? ¿Y cuál será el fruto? De muerte. La palabra dice que delante de nosotros está la vida y el bien, la muerte y el mal. Y debemos elegir. Y Dios dice, elige el bien y serás prosperado y bendecido por generaciones. Elijamos el bien. Siguiente, por favor. Perseverancia. Entonces volvamos y leemos la frase. Busquen la frase que ustedes escribieron de cómo quieren ver a sus hijos cuando sean adultos. Deben perseverar. Deben repetir la palabra de Dios. Ojo, y la palabra de Dios no solo se habla. Me hace el favor, no dice groserías, pero cuando me sacan a mí el mal genio, mi grosería grito. No, porque ellos no solo nos escuchan, sino también nos ven. Y no somos perfectos. Puedes cometer un error y llamar y decir, me disculpo, porque aquí no se dicen groserías y no son ustedes, yo tampoco. Me comprometo a no hacerlo. Eso se vale, pero que por lo menos se haga. Si hay que disculparse, se disculpa y esforcémonos por demostrarles a ellos el bien con nuestro ejemplo, no solamente hablando, ¿sí? Recuerden que ellos aprenden, todos nosotros. No aprendemos viendo algo una sola vez, por eso debemos perseverar, ¿sí? Esta palabra significa firmeza, constancia, eso significa la palabra perseverar. Siguiente, no sé si ustedes han escuchado del grupo ISIS, que hace los mayores atentados terroristas en el mundo. Claro, porque vemos noticias. Porque los combatientes del grupo Estado Islámico ISIS entregan su vida a través de ataques suicidas. Otro ejemplo de cómo se adoctrina a la gente desde pequeña para que hayan resultados. La gente que entra ahí, muy difícil, claro, hay gente que sale, pero muy difícil, y no porque no les ayuden a salir de allí. Hay muchas ONGs que hacen cierto trabajo para que ellos salgan, pero estas personas tienen pensamientos, convicciones firmes, y usan algo muy similar a lo que usaba Hitler en la educación. Se meten a través de la educación. Por eso ustedes ven que toda la ideología de género no se trabaja con los adultos. Todo eso está metiéndose a través de cartillas en los colegios y en especial en los colegios del gobierno. Entonces, mucho cuidado con lo que nuestros niños están aprendiendo, porque a diario se les inculcan esos pensamientos. Se levantan jóvenes con esas convicciones. ¿Con qué convicciones están levantando tus hijos? O sin ninguna. Por eso cualquiera que le llegue, eso van siguiendo. Porque cuando no tienes un objetivo claro, cualquier bus te sirve. Tu hijo no puede crecer así. Una persona así, siguiente por favor, no aprende a elegir. Si a mí cualquier cosa me sirve, pues yo todo lo voy probando. Pero cuando a mí me han enseñado lo que está bien y lo que está mal y tengo convicciones firmes, yo elijo lo que me conviene. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Ser tan incisivos trae resultados, sí, trae resultados. Ellos mueren. Ustedes ven que ellos se suben a un avión y se estrellan y se matan. Ellos no tienen ni siquiera miedo a morir. Ellos no hacen planes de bombas que maten a otra gente. Ellos van por objetivos en donde entregan su vida. Y ese es un trabajo que empieza cuando ellos son pequeños.
Cuando son niños son reclutados, la mayoría son así. Y ahí se aseguran fieles seguidores hasta que se mueren. De hecho, ven ese tipo de muertes como algo glorioso. Entonces, ¿cómo no lo van a hacer si eso es en lo que ellos creen? Entonces, imaginémonos la otra parte. ¿Qué pasa si yo soy tan incisiva en eso, en el amor a Dios, en los valores, y me la paso corrigiendo, lo agradezca, oremos, pida perdón, cómo se le habla a la mamá, cómo se le habla al papá, el respeto? Eso es algo que ya no se ve. Uno ve a los niños tratando a sus papás de una forma terrible y los papás callados. Hay una frase que me parece terrible, dice: es la última generación en la que los hijos tendrán miedo a los padres, porque la que viene ahora los padres le tienen miedo a los hijos. Claro, no se trata de temor, ¿cierto? Pero sí hay una reverencia que yo debo mostrar hacia mis padres. Porque tú, cuando formas a tu hijo de esa forma, dice la palabra que tú le aseguras bien a tu propio hijo. Porque si él no te honra a ti, le va a ir mal. Y si tú no le enseñas a honrarte, pues aparte que te aguantas el maltrato, el fruto lo recogerá tu propio hijo. Entonces sí trae resultados. Ser incisivos, perseverantes y recordar la bondad y el bien, sí trae resultados. Depende ya de lo que yo quiera hacer con mis hijos y con mi familia. Siguiente. ¿Qué pasaría si esa misma intención y perseverancia la usamos en la educación de nuestros hijos? Pues gente que ama a Dios. Siguiente, por favor. Gente que ama a Dios, gente que respeta, gente que cuida, gente que ama a los demás, gente que aporta a la sociedad. Ese sería el resultado. ¿Qué necesitan nuestros hijos para eso? Pues entornos seguros, entornos saludables. Ojo, papás, que las películas para niños hoy no son hechas para niños, pero tu hijo no se va a morir del aburrimiento si no ve películas. Tranquilo, hay muchas otras cosas que podemos hacer con nuestros niños. Volvamos a los juegos, a la presencialidad real. Nos quedamos muchos en la pandemia. Ya pasó la pandemia, pero todo el mundo sigue en pantallas. Volvamos al compartir con ellos. Que ustedes y yo crecimos así y ninguno de nosotros se murió. Así que no se necesita de la pantalla, de la televisión todo el tiempo, de la película. Cuidado. YouTube, de la música, ¿qué se está escuchando? Mucho cuidado, porque eso es lo que produce esos entornos seguros. Estemos atentos de qué se les enseña al colegio. Si tienen el privilegio de poder pagar una educación privada, no evalúen solamente qué tipo de educación académica, sino también qué tipo de formación integral van a recibir sus hijos en el colegio en el que van a estar. Siguiente, porque tú vas a dejar un legado. ¿Sí? Tú tienes que entregar la antorcha. Tú tienes a Cristo en tu corazón y tú lo amas, y tú tienes que entregarle a tu hijo eso. Si tú no le entregas a tu hijo nada, tu generación se queda sin algo relevante. O sea, francamente, ¿por qué se sigue reproduciendo la gente? ¿Cierto? Que valga la pena que tu sangre siga. Que mi generación sea gente que ama a Dios, que va en contra de la corriente, cuando la corriente es en contra de Cristo. Entonces ten mucho cuidado que verdaderamente tú estés entregando a alguien. Los niños son importantes, pero los dejamos de lado. Pero como el enemigo sabe quiénes son los importantes, mira entonces cómo. Esos grupos de ISIS miran los niños, las pandillas que miran los jovencitos, esos grupos de ideología de género que miran los jovencitos. Están en su etapa desorientada, están solos y sin convicciones, una presa fácil para el enemigo. Pero si están acompañados por ti, con convicciones firmes, ¿sí?, con entornos seguros, serán difíciles de ser atrapados por el enemigo. Siguiente, el entorno familiar. Ustedes deben proveer ese amor que sus hijos necesitan para que los quieran estar allí, no que anhelen todo el tiempo salir. Siguiente, el colegio. Habla con los profesores, pregunta cómo están tus hijos, investiga sobre tus hijos, habla con ellos. Siguiente, la sociedad. La sociedad no aporta a la educación en valores y principios de nuestros hijos, aunque eso es lo que gritan hacer. Como no podemos sacarlos del mundo, ¿cierto?, dice la palabra, Él no nos puede sacar del mundo, pero nos acompaña. Esa es la promesa de Jesús, ¿cierto?, a nosotros, a través de su Espíritu Santo. Pues tenemos que hacer eso nosotros con nuestros hijos. Recuerden que ustedes representan a Dios.
delante de sus hijos. Después ellos tienen un encuentro con Dios y su mirada es directa hacia Él, pero en la niñez a través de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No los podemos sacar de esa sociedad, de pronto no lo puedes sacar del colegio en el que está, pero sí lo tienes que acompañar, sí lo tienes que ayudar a entender y a elegir lo que pasa en esta sociedad. Siguiente, la familia es base de la sociedad, por eso el enemigo va directamente en contra de tu familia y de la mía. Entre más familias destruidas, más individuos solos, y eso es lo que hace el enemigo, nos sitia. Por eso permanezcamos unidos, permanezcamos en la iglesia, permanezcamos en amor. Si ustedes están, papá y mamá juntos, trabajen no por una aguantadera de un matrimonio triste, en ruina y en violencia, no. Trabajen por cada uno acercarse a Cristo y ser un hogar de amor, porque el 90% de los muchachos que caen en drogadicción, el 85% de personas que mueren en delincuencia en la adolescencia provienen de hogares en donde no hay uno de los dos, o papá o mamá. El hogar, la familia es fundamental para la sociedad. Por eso todo el tiempo se tira a destruir. Entonces, siguiente, por favor. Tú no piensas como yo, ¿cierto? Decía Hitler, pero tus hijos me pertenecen. Hoy reprendemos al enemigo. Hoy lo callamos en la mente de nuestros hijos y declaramos que en el nombre de Jesús nuestros hijos le pertenecen a Cristo. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos, por favor, y le pidamos al Señor sabiduría. El Espíritu Santo es quien te da la sabiduría para corregir. El Espíritu Santo es quien te da la sabiduría para dirigir. El Espíritu Santo te puede guiar en todos los pasos que tú tienes que dar para ser ese padre y esa madre proveedor de amor, de seguridad, de protección para tus hijos. Pero hoy pidámosle al Señor que nos ayude a recibir de Él eso que tu hijo necesita que tú le des. Señor, hoy yo te pido que tú vengas a nuestro corazón y nos ayudes y sanes nuestra infancia, sanes el dolor que hay en nuestro corazón, sanes cada una de las heridas que podemos tener, que nos impiden acercarnos a ti y verte como tú realmente eres. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que a través de tu Hijo Jesús podemos venir a ti y conocer ese Padre de amor incondicional, que provee paz, que provee amor, que provee seguridad. Hoy lo recibimos de ti y nos comprometemos a ser como tú, porque ellos quieren ser como nosotros. Ayúdanos a ser esos fieles ejemplos de ti para nuestros hijos. Hoy nos comprometemos en ser personas activas que aporten a cada niño que has puesto cerca de nosotros, porque nosotros vamos para atrás, pero ellos son quienes quedarán en esta generación, peleando por tu nombre, peleando por la bondad, peleando por el amor, defendiendo esos principios, esos valores que tú has puesto en tu palabra, Señor, esos principios y valores que guían una sociedad hacia la bendición. Hoy declaramos en el nombre de Jesús cubiertas cada una de las mentes y las vidas de los niños de esta iglesia en el nombre de Jesús. Declaramos que el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de estos niños se cumplirá y que el plan del enemigo para ellos se frustrará en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos que nos uses como herramientas, Señor, para seguir prolongando de generación en generación gente que te ama, gente que ama a los demás, gente que respeta, gente que da la vida por Jesús, por la causa de Cristo. Señor, ayúdanos a hacer esos vasos limpios, esos instrumentos en tus manos para bendecir nuestra generación. Ayúdanos a ser papás activos y responsables, Señor, de esto que tú has puesto en nuestras manos, que es nuestra familia. Hoy declaramos en el nombre de Jesús tu sabiduría sobre nosotros, que nos guiará, tu espíritu que nos acompañará a ser ese padre, esa madre, ese tío, esa tía, ese abuelo, esa abuela que tú esperas que nosotros seamos. Y declaramos y vemos por la fe una generación que se levanta de rodillas, amando a Cristo y defendiendo su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que tengan un excelente domingo.
Gracias. Y la última diapositiva dice: mamá y papá toman decisiones. ¿Qué decisiones vamos a empezar a tomar? Por lo menos una que nos conduzca a ese destino final que iniciamos escribiendo cuando empezó este taller. Para que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi nieto sea como Dios quiere que sea, como yo quiero verlo, ¿yo qué voy a hacer? Dios les bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga, amén. Qué bueno, un aplauso al Señor. Y la gratitud a Dios, hermano, por esa conferencia tan importante, ¿verdad, hermanos? Prendemos las luces, por favor. Gracias. Pongámonos de pie, hermanos, de verdad que qué bendición. ¿Cuántos hermanos fueron bendecidos por esta conferencia? ¿Cuántos vamos a poner en práctica lo que hemos escuchado? Que no sea bueno, qué conferencia tan bonita, qué bueno, sino que mire cómo Dios nos ama, cómo Dios ama a nuestros hijos. Amén, hermano. Amén. No comete el error de que me he dado cuenta que muchos, aún a un niño ya le están comprando un celular, si el niño ni siquiera lo sabe manejar. Hay que tener todo esto en cuenta hoy, Dios mío. Si no damos la batalla nosotros, entonces ¿quién? Amén. Amén, hermano. Que hoy fue dicho por alguien que sé que tiene la experiencia, que maneja niños, que es director en un colegio, tiene la experiencia, ¿cierto? Además la profesión que ella tiene. O sea que, hermanos, esto es algo que hoy debemos llevarlo como un tesoro. ¿Cuántos aman a sus hijos, hermano? ¿Cuántos aman a sus hijos? Aleluya. ¿Qué dice la palabra? El padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Y recuerdo que mi pastor John Romí nos contaba una vez que él iba con otro hombre de Dios, con otro pastor, iban juntos y lo había invitado a almorzar. Lo invitó a almorzar, dice, y de pronto hubo un asunto ahí entre el niño que tenía 2 añitos y el papá. El niño era con un capricho que tenían que darle no sé qué, aunque era malo, que quería que lo dieran, y entonces el niño lloraba, se tiraba al piso y que tiene que ganar. El pastor John me dice, yo me quedé mirándolos y dije, vamos a ver cuál gana, si el chiquito o el grande. ¿Y sabe cuál ganó? El chiquito. Porque los papás, no, pues que es niño, tú, bueno, sí, mi hijo, tenga lo que usted quiera, hermano, a esa muchacha sabiendo que le va a hacer daño. Entonces hay que tener, como nos digo, ¿cómo aprendimos hoy? Convicciones propias. Amén. Convicciones para poder transmitirle a nuestros hijos eso. Qué bendición. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por esa bendición que hoy nos han traído. Amén. Así que levanta tus manos a Dios. Diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez dígalo, yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Así que aún el diablo lo escuche, que no estamos dispuestos a soltarle a nuestros hijos al enemigo. Amén. Nuestra hija Noelia, a ella le llevamos, decimos, mamita, esto, y ella entiende, ella comienza así, pregunta y todo esto, pero hay que estar ahí, hermanos. Amén. Amén, hermano. Ojo, hay niños aún en la iglesia que estos días, Dios mío, hemos notado hasta su dialecto, decimos, no, estos niños no nos están edificando en la casa. Porque usted tal vez está pensando lo que decía nuestra hermana, decía, usted espera es que en la iglesia seamos lo que hacemos en ese trabajo. No, aquí le ayudamos. Es como en el colegio, ¿cierto, profe? Allá también ustedes nos ayudan, pero todos no dejarles a ellos totalmente, no. Allá, bueno, mire a ver, ustedes lo que los no, Señor, son los padres. Amén. Amén. Otros están dejándoselos a los abuelitos. No, ya que la abuela, el abuelo, no, Señor, somos los padres. Amén. Ellos cumplieron nuestra función con nosotros, bien o mal. Ahora cumplamos la nuestra nosotros. Amén. Eso yo siempre llevo eso en mí. Levanta tus manos y dígale al Señor, Señor, muchas gracias. Yo creo que sea agradecido, levante.